Maestros, bienvenidos, buenas tardes. En unos momentos más daremos inicio a esta sesión. Bienvenidos a este webinar, Estrategias de Evaluación para la Secundaria Pública en la Nueva Normalidad. En un momento más estaremos dando inicio a este webinar. Buenos días, compañeros docentes. Mi nombre es Daniel Corona, soy el director general de EDB, Educación, y hoy me toca darles la bienvenida a este webinar que hemos titulado Estrategias de Evaluación para la Secundaria Pública en la Nueva Normalidad. Es un tema que ha sido muy importante y recurrente en todas las intervenciones que hemos tenido, porque sabemos que necesitan ustedes replantear bajo esta nueva normalidad que va a venir nuevas estrategias para poder evaluar, porque ya las cosas como eran antes no son. Y para poderlo conseguir está conmigo Tania Esquivel, que será la ponente, y quisiera comentarles brevemente que Tania tiene una trayectoria muy grande como periodista, estudió periodismo, pero luego estudiando en la UNAM y en la UPN y en otras instituciones, temas relacionados con educación, pero creo que lo más relevante que tiene la historia de vida de Tania profesionalmente es que es una apasionada de la educación
que además dirige en estos momentos una secundaria pública, así que tiene de primera mano la certeza de qué es lo que está pasando. Y además es especialista en el idioma inglés, que ha dado clases durante varias décadas y obviamente tiene una experiencia y un conocimiento que precisamente por eso le pedimos que nos ayudara en este webinar. Ya no les quiero decir nada más y mejor los dejo con ustedes, con Tania, para que nos haga este webinar. Daniel, muchas gracias. De verdad, siempre es un placer compartir con los compañeros de las escuelas, ya sean oficiales o particulares. Tenemos las mismas inquietudes, los mismos problemas, los mismos desafíos. Y pues como sabemos y como bien nos indicó Daniel, la evaluación es un tema que siempre nos apasiona, que nos lleva a grandes debates y pues espero que sea de gran interés la plática que vamos a tener hoy. No sé si va a haber un video introductorio o ya nos vamos directo a la plática. ¿Cómo puedo preparar a mis hijos para un futuro mejor? ¿Cómo puedo seguir inspirando a mis alumnos a que aprendan desde sus casas? ¿Cómo puedo liderar la transformación de mi comunidad educativa ante los desafíos actuales? La humanidad ha sobrevivido a todo: desastres naturales, guerras, crisis financieras y hasta pandemias. Todo gracias a nuestra capacidad de aprender del pasado y crear algo nuevo para el futuro. Sorprendente, ¿no? Por eso, en EDB, creemos en el poder transformador de la educación. Eso es lo que nos motiva a crear herramientas que te acompañen y faciliten tu labor como docente, director de escuela y padre de familia. Queremos formar contigo a los futuros agentes de cambio de México. El reto es enorme y para nada sencillo, especialmente en los tiempos inciertos que estamos viviendo. Pero no estás solo, estamos contigo. Juntos desarrollaremos integralmente todas las dimensiones humanas en nuestros estudiantes, no solo para que tengan éxito en la vida, sino sobre todo para que logren ser personas con buenos principios y valores. En estos momentos disruptivos se requieren propuestas innovadoras, que estén a la altura del gran desafío educativo que enfrentamos, que se adapten a nuevos espacios y a nuevas formas de enseñar y aprender. No importa qué tan digital sea tu comunidad educativa, en EDB te ayudaremos a desarrollar tu propia propuesta didáctica que se ajuste a la realidad y retos de tu comunidad, ya sea en persona o en línea. Porque un mundo mejor es posible. Únete a esta visión transformadora de la educación que hoy suma millones de niños en 6 países. ¿Y a ti? ¿A cuántos agentes de cambio te gustaría formar en el siguiente ciclo escolar? Pues bueno, creo que tuvimos algún pequeño detalle con el audio del video. Supongo que se volverá a subir a Facebook. Y bueno, pues yo creo que procedemos con la presentación. Eh, ya me había presentado Daniel, pero me presento nuevamente. Soy la doctora Tania Esquivel y estoy a cargo de la secundaria técnica número 19, Diego Rivera, con una población de 700 alumnos y 40 profesores. Nos da mucho gusto recibirlos y por favor, no sé si nos pueden poner en el chat si nos están escuchando, si me pueden escuchar claramente para que yo esté segura de que estamos correctamente. ¿Sí se escucha? Perfecto, muy bien. Gracias a todos, pues bienvenidos. Estoy viendo que tenemos personas de diferentes lugares, también desde Chiapas. Muchas gracias. Y pues bueno, no quiero irme sobre el tiempo que es muy preciado para todos y pues vamos a trabajar esta presentación en 4 grandes momentos que son los siguientes. El primero, la importancia de la evaluación. Luego vamos a hablar un poquito de los tipos de evaluación que ya todos conocen muy bien, la diagnóstica, formativa, sumativa, pero pues un repaso siempre nos hace reflexionar sobre la importancia de estos momentos.
¿Y cómo estamos evaluando en la nueva normalidad? Vamos a platicar un poquito, si ustedes gustan en las preguntas, retomamos algunas de las dudas sobre el acuerdo de diciembre, el de agosto, qué estamos haciendo con estos niños que están a distancia, semipresencial, presencial, intermitentes y todas las variantes que estamos manejando en este momento en modelos híbridos. Y finalmente, pues unos tips y recomendaciones que estoy segura que muchos ya lo saben, pero siempre es bueno refrescar nuestra memoria con algunas cosas que pueden hacer nuestro trabajo y nuestra labor un poco más amigables. Pues bueno, iniciamos con la importancia de la evaluación. Como ustedes saben, la evaluación es un instrumento de seguimiento y básicamente es necesario porque nos pide que tengamos resultados. Es algo que le da un valor al aprendizaje que hoy por hoy en el sistema en el que estamos educativos sigue siendo numérico. Hay otros lugares en donde ya se trabaja con escalas de valoración, estamos olvidando un poco más los números, estamos haciendo portafolios, apreciaciones, pero hoy por hoy en nuestro país, en nuestro sistema y en la mayor parte del mundo, seguimos teniendo a una evaluación que es un seguimiento y una valoración de los resultados obtenidos. El propósito es conocer el desempeño del estudiante para que, si se requiere, retomemos, reforcemos, repasemos algún tema y ver en qué necesitamos modificar nuestras estrategias para lograr los aprendizajes esperados o nuestras metas. Algo que es muy importante es que es una retroalimentación para nosotros porque nos permite saber qué contenidos y habilidades logramos transmitir a nuestros alumnos o desarrollar en ellos y cuáles quedan por trabajar. Y más desde el lado de vista del alumno, les permite a los chicos demostrar qué tanto han aprendido y ellos mismos darse cuenta del progreso en su aprendizaje. Pues bueno, vamos a hablar de lo siguiente, que son los tipos de evaluación. Como ya habíamos mencionado, y ustedes las conocen perfectamente porque, bueno, están marcadas en nuestro programa, lo primero que hacemos es, antes, la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica siempre, por definición, es al inicio del ciclo escolar. No obstante, lo vamos a ver más adelante en la presentación, todo el tiempo estamos diagnosticando, todo el tiempo, en cada clase, de manera informal, no siempre de manera formal, pero sí uno de los primeros instrumentos que necesitamos para determinar cómo vamos a dosificar nuestro programa, los contenidos, qué estrategias, qué conocimientos previos, qué saberes traen nuestros chicos, pues lo hacemos a través de esta evaluación diagnóstica. Y casi siempre toma el formato de un examen formal, pero lo podemos hacer a través de preguntas, de formularios, de proyectos y de nuevas estrategias que hemos ido aprendiendo. Durante todo lo que es la secuencia didáctica, el aprendizaje, por supuesto que va a haber esta evaluación formativa, en donde nos estamos enfocando mucho más en el proceso, qué están aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo. Ahí como maestros siempre estamos haciendo preguntas. A ver, lo que tú quieres decir es esto, pasa a hacer este ejercicio, explícame con tus propias palabras. Esa es una evaluación que estamos haciendo constantemente, casi siempre es informal y su importancia se centra en el proceso. Y finalmente, la evaluación sumativa, que generalmente es al final de una unidad, puede ser de un periodo, un trimestre, un año escolar. Y en esa evaluación sumativa, pues tenemos diferentes componentes que pueden ser desde la heteroevaluación de todo el grupo, la coevaluación entre pares, permitirles, porque cada vez necesitamos empoderar más a nuestros chicos y permitirles que ellos mismos se evalúen y mediante una lista de cotejo o una rúbrica que digan, sí, me doy cuenta que me faltó esto, por eso yo me adjudico tal calificación o sé que me faltó tal elemento para lograr un mayor desempeño. Y finalmente, pues la evaluación sumativa, pues para la certificación. Hay exámenes de certificación, sobre todo en idiomas, pero bueno, también hoy hay muchos exámenes de certificación de competencias. En la siguiente diapositiva vamos a platicar un poco de esta evaluación diagnóstica ya con más detalle, y esta evaluación se inicia al inicio de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje.
¿Qué queremos lograr con esto? Pues explorar conocimientos, habilidades, valores, actitudes también de los estudiantes. También con ello podemos delinear qué características académicas, sociales y personales y cuáles son las necesidades de aprendizajes, no nada más del grupo en sí, sino de cada uno de los alumnos. Aquí es donde nos podemos dar cuenta de pronto si un chico tiene barreras de aprendizaje, si tenemos que hacer adecuaciones, y esta evaluación diagnóstica es muy importante. En la siguiente diapositiva hay un diagrama que se me hace como muy interesante porque nos habla de para qué es la evaluación diagnóstica, pues para saber cuáles son los conocimientos previos, las habilidades, las actitudes y sobre todo también las expectativas de los alumnos respecto a este curso. ¿Para qué la hacemos? Pues necesitamos determinar un punto de partida para planificar estrategias y saber si tenemos que hacer adecuaciones en nuestra planeación. Podemos irnos con el nivel que corresponde o, como lo vimos ahora regresando de la pandemia, no nada más teníamos que regresar a lo de un trimestre, tuvimos que regresar a conocimientos y aprendizajes esperados de más de un ciclo escolar. ¿Cómo lo aplicamos? Pues a través de cuestionarios, ejercicios, actividades, lecturas, relatos, textos, hay infinidad de herramientas, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? Pues casi siempre se nos pide que la hagamos al principio del ciclo escolar, pero como yo les decía también es muy importante hacerla al inicio de cada secuencia didáctica y lo estamos haciendo todo el tiempo. Generalmente la hace el docente, pero también esta evaluación diagnóstica la puede hacer la academia de la escuela, la puede hacer alguien externo o también esa evaluación puede ser entre pares. Continuando con la presentación, podemos retomar el tema de que esta evaluación diagnóstica, que casi siempre se hace en estas 2 primeras semanas al inicio del ciclo escolar, puede ser cuantitativa o cualitativa. Es, en mi percepción muy personal, muy recomendable hacer las dos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros chicos, bajo ese primer contacto de esas 2 semanas, en donde estamos aprendiendo a conocer a nuestro grupo y a tener dinámicas de interacción con ellos, pues muchos de ellos no se desempeñan bien en un examen, en un cuestionario, un formulario o como sea que vayan a aplicar, que si es un instrumento que sea cuantitativo. Yo creo que también debe ser cualitativa y ahí entra el elemento de observar, de llevar nuestra bitácora, nuestro diario de trabajo, ver las interacciones, preguntas abiertas, informarles para saber cómo interactúan los alumnos, porque ahí también están expresando esos aprendizajes que muchas veces no pueden plasmar en una evaluación que es cuantitativa. El objeto de esta evaluación diagnóstica es expresar, pues de alguna manera, ya sea con números o con descripción de lo que sí conoce el grupo y de lo que necesita aprender, cuáles son los saberes previos para de ahí hacer esta conexión de mi grupo tiene estos saberes previos y necesito llevarlos a estos aprendizajes esperados, que son los que nos marcan los programas. Como ya habíamos comentado, los insumos pueden ser variados y finalmente también creo que es una buena costumbre tener estas evaluaciones diagnósticas, inclusive por grado, es decir, la Academia de Matemáticas, bueno, sabemos que los chicos de primer grado deberían de tener estos conocimientos de primaria, pues vamos a hacer entre todos el examen y ese examen se aplica a todos los chicos. Es un buen ejercicio que nos da un poco de parcialidad. Como habíamos mencionado, los insumos para la evaluación son variados, pueden ser informales o formales, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en estos insumos informales podemos también tomar, recuerden que en los consejos técnicos se nos pide que tengamos estas fichas de los grupos, se nos piden inclusive por alumnos, pero muchas veces también se nos dice, bueno, ¿cómo son estos chicos? ¿Cómo aprenden? ¿Son más kinestésicos? ¿Son más visuales? ¿Son más auditivos? Y también nos ayuda, no debe de ser el único elemento a tomar en cuenta, pero sí es bueno saber un poco de la historia del alumno cuando se tiene acceso a esa información. A veces sí tenemos acceso, a veces no lo tenemos, y observaciones informales de lo que yo ya les decía, las dinámicas y las interacciones del grupo.
y del alumno con sus compañeros y también con nosotros. Y bueno, los insumos formales, que puede ser el expediente, el registro, el historial del alumno, algún examen, cuestionarios, participación. Inclusive para los que estamos en escuelas públicas, nosotros como maestros podemos recurrir a la ficha de inscripción y al estudio socioeconómico, donde también podemos conocer un poquito de ese contexto familiar de nuestros alumnos, ¿no? Porque hay veces ahí podemos darnos cuenta de que son muchos hermanos, las condiciones de la vivienda, el tipo de dinámica familiar, y eso también nos puede dar una idea de la situación por la cual están atravesando nuestros alumnos para hacer una planeación adecuada, inclusiva, en donde haya algo para todos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de qué vamos a hacer con estos resultados de la evaluación diagnóstica. Bueno, estos resultados nos permiten trabajar con las necesidades específicas y características de los alumnos y de su contexto, como ya lo había mencionado previamente. También nos permite hacer las adecuaciones para aquellos alumnos que presentan barreras de aprendizaje o que necesitan alguna necesidad. Recuerden que esto no es de la nueva normalidad, ya viene marcado desde hace mucho tiempo. La palabra clave aquí es diferenciación. Para cada alumno lo que se necesita, pero más si son alumnos que ya están bien identificados por UDEI con barreras de aprendizaje, hay que tomar esto mucho en cuenta. Y bueno, los resultados de esta evaluación diagnóstica nos permiten hacer un ajuste a la planeación, nos permiten inclusive volver a dosificar nuestros contenidos. Quizás ya habíamos hecho un mapa, pero al darnos cuenta que tenemos que regresar o hacer ajustes, nos permite diseñar estas estrategias y ajustar nuestra planeación para tener mejores actividades de aprendizaje. Con estos resultados, también quiero retomar la idea de que esta evaluación diagnóstica no nada más se hace al inicio del ciclo escolar. Es cíclica, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y todo el tiempo estamos haciendo un diagnóstico, no nada más al inicio del ciclo escolar, sino cada vez que iniciamos una secuencia didáctica, una unidad, un tema nuevo, un contenido. A través de preguntas informales hacemos esas indagaciones para hacer la movilización de los saberes previos de nuestros alumnos. Esta información nos permite ajustar nuestra planeación, diseñar nuestras actividades, identificar las dificultades, los obstáculos que afrontan nuestros estudiantes y también nos permite pensar en el tipo de apoyo que requieren, lo cual es todo un reto. Bueno, ahora vamos a pasar a la evaluación formativa, que es algo en lo que ocupamos, yo diría que la mayor parte de nuestro tiempo de enseñanza. En la evaluación formativa estamos hablando de que están implicadas todas las actividades que tanto alumnos como maestros hacemos durante todo el proceso de aprendizaje. Debe de tener siempre un enfoque positivo y centrarse no en los errores, sino en los aciertos. Y si no hay muchos aciertos, al menos centrarse en el proceso. Esta evaluación formativa se trabaja bajo una explicación del docente y una serie de ejercicios que luego son evaluados. Casi siempre sucede que explicamos un tema, exponemos, ponemos un video, hacemos una pregunta detonadora, de ahí vamos viendo y vamos viendo qué tanto nos pueden responder nuestros alumnos, y donde vemos que ya se quedan atorados, ahí es donde empezamos a hacer nuevas intervenciones para poder hacer la movilización de saberes y presentar el reto, la información, para que vayan adquiriendo el nuevo aprendizaje. Esta evaluación formativa también se le conoce como evaluación continua. De hecho, nosotros así en nuestro programa la vamos a encontrar en la planeación. Siempre se habla de evaluación continua. Nos permite tener toda la información sobre el desarrollo del proceso educativo de todos los estudiantes a lo largo del curso. También es una gran herramienta que nos ayuda a ajustar, reforzar acciones y tener claridad sobre los logros que han tenido los alumnos. Y es una herramienta no solo para los estudiantes, sino también para nosotros como maestros. Nosotros como maestros debemos estar en capacidad en cualquier momento a cualquier alumno y a cualquier papá y a cualquier autoridad de decirle, el niño va así. No necesariamente si hubo un examen o no. Desde esa observación diaria, del día al día,
que hacemos registros anecdóticos, pequeños ejercicios que pueden ser autocorrecciones, las tareas, todo eso es esta evaluación continua y esa es la que nos va a dar, más allá de que haya un examen final o no, y nosotros todos lo hemos vivido como maestros, de que el chico en el examen final quizás no pudo plasmar, pero nosotros en la evaluación continua sí nos dimos cuenta que hubo aprendizajes, ¿no? Y es por eso que esta evaluación formativa es tan importante. ¿Por qué es también importante? Porque nos da la oportunidad de retroalimentar a los alumnos y ser más formativos. Aquí no es nada más decirles la calificación, ay, en el examen sacaste tal. No, nos permite hablar de ese proceso con los chicos, de decirles, bueno, aquí te está faltando esto, estuvo incompleto. Mira, si tú le hubieras puesto, no revisaste la ortografía. En la lista de cotejo, en la rúbrica, yo te había puesto que tenías que poner estos elementos, falta esto. Esa es la gran importancia de esta evaluación formativa porque es una retroalimentación constante. Y obvio que siempre tiene lugar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y para nosotros es muy importante porque nos ayuda a detectar las dificultades y los progresos de los estudiantes. Si nos vamos 2 diapositivas, esta ya la vimos, en donde dice claramente, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de evaluación formativa. Uno que es muy común es analizar el trabajo de los estudiantes teniendo en cuenta sus conocimientos actuales, sus actitudes y sus habilidades para el tema. Compartir el conocimiento a través de preguntas abiertas, por decir, si estamos en la clase de historia, a ver, el aprendizaje esperado es saber cómo era la economía durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué saben de la Segunda Guerra Mundial? Ay, pues yo supe que Alemania perdió, supe que la ganó tal país. Ah, ¿qué más saben? ¿Qué me pueden comentar? Esa es una gran habilidad y labor de los maestros. Debemos de ser excelentes, no sé cómo decirlo, excelentes cuestionadores. Debemos de tener una gran habilidad para estar haciendo preguntas, porque esas preguntas van guiando y modelando y nosotros vamos llevando a través de esas preguntas a que nuestros chicos caigan en cuenta en el aprendizaje o hacia el punto al que los queremos llevar. Es un cuestionamiento estratégico que hacemos casi siempre a toda la clase o por pequeños grupos. También les podemos permitir a los chicos trabajar con una serie de preguntas en equipo y que entre todos traten de solucionar esas preguntas. Y las preguntas nos permiten diseñar una actividad en la cual los alumnos van a poder demostrar sus habilidades y conocimientos. Siguiendo con los ejemplos, otros ejemplos más de evaluación formativa, otra herramienta muy socorrida es que los alumnos resuman lo que aprendieron. Lo pueden hacer a través de un mapa mental, de una reflexión, decir, el día de hoy aprendí esto, este concepto me sigue costando trabajo, pienso investigar más sobre tal tema. También podemos hacer una evaluación formativa a través de encuestas rápidas, en la cual los alumnos inmediatamente ven si la respuesta y el grupo recibe una retroalimentación. Si es tan sencillo como un ejercicio de matemáticas, a ver, tienen 10 minutos para resolver. A ver, aquí están las respuestas, corríjanse ustedes solos, levanten la mano los que tuvieron entre 8 y 10 aciertos. Eso nos da un panorama rapidísimo sin que nosotros hayamos hecho una intervención individual para poder ver el desempeño de un grupo. Otra manera de llevar a cabo la evaluación formativa es observaciones de la participación de estudiantes con preguntas detonadoras y también en nuestra bitácora. Son de mucha ayuda las listas de cotejo y las rúbricas que no solo se centran en el resultado, sino aquí, como yo les decía, en el proceso de, por ejemplo, en este proyecto, todos los integrantes del equipo participaron, sí, no, quién no participó, por qué no participó, qué podemos hacer para la siguiente ocasión. Y pues las muy mencionadas notas del docente sobre la bitácora.
En la siguiente diapositiva vamos a ver los instrumentos más comunes de la evaluación formativa. Pueden ser exámenes informales, cuestionarios, formularios, proyectos. Recuerden, ahora se está trabajando mucho con aula invertida, con resolución de problemas, estudio de casos, pero también lo podemos llevar a cabo a través de participaciones, registro del desempeño. Lo podemos también modelar a través de debates, preguntas abiertas, esquemas, mapas mentales, cualquier producción, un texto, una reflexión, los cuadernos, las listas, las escalas de observación, pequeñas entrevistas con los alumnos. Todos estos son instrumentos de recogida de información que nos permitirán hacer un análisis de datos. Y bueno, finalmente nos vamos a la evaluación sumativa, en la siguiente diapositiva, en donde, como todos sabemos, pues ya es al final, en donde pues hacemos el promedio. Ya tuvimos nuestra evaluación diagnóstica, hubo una evaluación formativa del proceso durante toda la enseñanza-aprendizaje, y finalmente tenemos la evaluación sumativa, en donde analizamos los resultados del proceso una vez que ya terminamos. Puede ser al final del trimestre, del mes. En algunas escuelas siguen teniendo cortes semanales, o a través, puede ser al final de una secuencia didáctica o de un proyecto. El objetivo siempre va a ser comprobar cuánto han aprendido nuestros alumnos, y nos sirve para modificar el enfoque de la enseñanza, ya que algunas veces nos vamos a dar cuenta que pues eso que nosotros pensamos que hicimos una buena estrategia, pues no resultó en un aprendizaje en la mayoría del grupo. En la siguiente diapositiva podemos apreciar que esta evaluación sumativa cobra gran importancia y sus resultados suelen reflejarse en notas. Todavía estamos en una sociedad en donde tanto los alumnos, los padres y aún nosotros los maestros otorgamos una gran importancia a los números. Es una valoración, aunque esos paradigmas se van empezando a romper un poco porque, por ejemplo, ahora dicen, el último acuerdo, el de agosto, dice ninguna evaluación puede ser menor a 6. Entonces, el 6 es lo mínimo que podemos evaluar. Entonces, ya tenemos una escala más pequeña, ¿no? Nada más tenemos 5 números para expresar y dar una valoración. Ahora, no necesariamente una buena valoración. Nosotros sabemos que hay chicos que obtienen buenas notas, pero no son necesariamente los que tienen mayor aprendizaje o los que tienen mayores competencias. Simplemente son buenos para resolver exámenes, son cumplidos con las tareas, participan, y eso hace que tengan notas altas. No siempre hay una correlación, en general sí, pero no siempre hay una correlación entre la calificación y el nivel de aprendizaje. Nos ayuda a analizar qué tan eficaz fue el proceso educativo midiendo lo aprendido por parte de los alumnos. Y casi siempre la hacemos al final de un ciclo, como ya habíamos mencionado. En la siguiente diapositiva vamos a retomar estos conceptos de evaluación sumativa que nos permiten recordar que nos da la oportunidad de trabajar en lo que los alumnos necesitan más, y nos da una orientación para saber si los chicos están listos para pasar a un nivel o no. De hecho, ahora lo vivimos en la pandemia, o sea, algunos alumnos se quedaron pues sin evaluación porque no podíamos expresar o no teníamos la información para poder expresar si podían cursar el siguiente nivel o no. También nos ayuda a determinar si el programa educativo y la metodología de evaluar es adecuada o no. Y como maestros es un espejo de nuestra enseñanza. Nos ayuda a darnos cuenta si la mayor parte de nuestros chicos alcanzó los objetivos propuestos, porque si no fue así, tendríamos que cambiar el enfoque. Yo siempre les digo a los maestros, es un espejo que te devuelve el resultado de cómo diste tu clase, qué tanto aprendieron. Si es una evaluación en donde hay una curva de distribución
en donde el 5% llegan a calificaciones muy altas, el 5% llegan a calificaciones, pongámoslo pues ahora solo el 6, y hay una curva de distribución del 7, 8 y 9 del resto del grupo, fue un instrumento que fue bien diseñado porque debe de arrojar una curva de distribución de calificaciones normal. Si la mayoría de los alumnos salieron mal en el examen, no hubo buen proceso de enseñanza-aprendizaje o el instrumento estuvo mal diseñado, y si la mayoría tuvieron excelentes calificaciones, pues también nuevamente quizás la enseñanza fue buena, pero quizás también el instrumento de evaluación fue mal diseñado porque pues todos pudieron contestar muy fácilmente, es decir, no tenía ningún reto. En la siguiente diapositiva vamos a retomar un poco los conceptos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Y algo que es bien importante y que nos vayamos replanteando es que no nada más el docente es el que es responsable de evaluar a los alumnos, ¿no? Esta es una visión que es muy tradicionalista, está cambiando y todos nos debemos de evaluar. Nos debemos de evaluar entre compañeros, no nada más los de arriba evalúan a los de abajo, debe ser entre pares, debe haber una autoevaluación. Y no puede ser nada más el docente el único que sea la fuente de valoración de lo aprendido o del desempeño del alumno. La evaluación de competencias y la autoevaluación, así como la coevaluación, son fundamentales para empoderar a nuestros alumnos y ellos puedan también expresar cuál ha sido su evolución en el aprendizaje. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito sobre autoevaluación. La autoevaluación es fundamental porque le permite al chico tomar conciencia de su proceso. Y cuando nosotros llevamos bien de la mano a nuestros alumnos a hacer una autoevaluación, los responsabilizamos de su proceso. Y es curioso porque muchas veces, inclusive, no siempre, pero la mayor parte del tiempo, ellos tienden a ser más rígidos, más duros, unos jueces más difíciles, decir, sí, me faltó esto, no alcanzo tal calificación. ¿Cómo podemos fomentar la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación? A través del listado de cotejo, rúbricas de desempeño, decirles, a ver, hoy escribe en un porcentaje lo que tú sientes que aprendiste. Del 0 al 100%, ¿cuánto aprendiste hoy? ¿No? Pues aprendí un 80%. O en semáforo en verde, a ver, levanten la mano todos los que sienten que entendieron bien el contenido de hoy, ¿no? Pues si la mayoría levantan la mano, pues es una manera muy rápida, sin que hagan una intervención ni un examen, de que los alumnos les devuelvan a ustedes qué tan efectiva fue la clase, ¿no? Y finalmente, pues la reflexión de lo aprendido. Sé que es muy difícil en escuelas públicas por el número de chicos que tenemos. No lo podemos estar haciendo todo el tiempo, pero sí necesitamos trabajar con portafolios de desempeño en donde hay una rúbrica, hay una tarea y hay reflexiones del alumno sobre su trabajo y en lo posible notas del maestro, ¿no? Vamos a pasar al tema de coevaluación, y la coevaluación lo que nos ayuda es a visualizar lo aprendido. Y aquí es una cuestión de que los alumnos como pares pueden ser aliados en la valoración del aprendizaje, y esto nos permite fomentar las competencias de colaboración. Favorecer la evaluación entre pares es un ejercicio que cada vez se hace con más frecuencia y que además nos descarga a nosotros de ser siempre los responsables de esa evaluación. También entre pares se pueden explicar mejor las cosas. Pone al alumno al centro del aprendizaje, que es algo que nos vienen pidiendo todos los programas, y lo responsabiliza. La podemos practicar nuevamente a través de rúbricas de desempeño, listas de cotejo, valoración numérica, retroalimentación. Podemos poner las respuestas en el pizarrón y ellos intercambian trabajos, exámenes y se corrigen. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles un ejemplo de cómo se ve un ejercicio de coevaluación. Y aquí es para un proyecto, pues cómo fueron las actividades de los compañeros del equipo, y está en niveles de desempeño, siempre a veces o se le dificulta.
Y pues aquí los aspectos fue si participó en la toma de acuerdos, si cumplió con las tareas y las comisiones, si participó en las actividades, si apoyó lo que los compañeros necesitaban y colabora en la presentación del producto final. Esta es una rúbrica muy sencilla con 4 puntos en donde los chicos que trabajaron en un proyecto en equipo se pueden evaluar los unos a los otros y se pueden evaluar en totalidad como equipo. Bueno, pasando a la siguiente, vamos a hablar de la heteroevaluación, que hace referencia a los procesos que son realizados por personas distintas al estudiante o sus iguales. Aquí generalmente es realizada por el profesor a la totalidad del grupo, es el típico examen, pero también puede ser realizada por otro profesor, otro colega, que es muy recomendable. Ya no lo practicamos tanto, pero estos exámenes de academia a ver, pues, o sea, estamos en historia de segundos, se supone que tus chavos deben de saber esto. Preparo un examen y yo aplico. Es un buen ejercicio y esta heteroevaluación puede ser realizada por docentes del mismo grado, de la misma materia, de otra materia, o inclusive nos pueden ayudar los padres de familia, o puede ser hecha por agentes externos. Es cuando tenemos estas, bueno, ahorita ya no hemos tenido estas evaluaciones externas tipo Planea, Evalúa y todo eso, pero a ese tipo de instrumentos se refiere, o para los chicos que acaban tercero de secundaria, su examen de ingreso a bachillerato. Estas heteroevaluaciones, pues finalmente casi siempre son numéricas, pero también se pueden expresar en semáforo, porcentaje, exámenes internos o externos o departamentales, o aplicados por una institución. Bueno, pues pasando al segundo punto de la presentación, y aquí vamos a entrar ya más en materia, es ¿qué es la evaluación en esta nueva realidad? ¿Cómo vamos a evaluar a los estudiantes en un modelo digital o híbrido? ¿Qué tipo de evaluación es la que más frecuentemente están utilizando en sus clases día a día? Pues si me ponen en el chat, yo ahorita me conecto. ¿Qué es lo que más están utilizando? ¿Están utilizando formularios? ¿Están utilizando el típico examen? ¿Qué están utilizando? Fotos de los cuadernos. ¿Qué es lo que están utilizando? Yo puedo comentarles que en mi escuela nos dimos cuenta que los formularios son de mucho agrado de los chicos cuando tienen acceso a la conectividad y al instrumento, porque les da una retroalimentación inmediata y entonces a ellos les gusta ver luego su resultado, les permite hacer 2 o 3 intentos y además, pues a nosotros como maestros nos quita un poco esta carga, esta carga académica, ¿no? Entonces, pues espero que estén utilizando diferentes tipos de instrumentos. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que el docente ha estado enfrentándose a muchas problemáticas. Y una de esas es la disyuntiva de cómo ser justo y evaluar de manera diferenciada, de acuerdo a las posibilidades, ya que tenemos ahorita que considerar muchos contextos, muchas limitantes, lo que ha sucedido en la familia, así como el estado emocional del educando. Y ustedes lo han de estar viviendo. O sea, a veces algunos dicen, no, es que yo quiero el cuaderno de mi materia. Y yo sí les puedo comentar que de pronto pues hay niños que dicen, no, pues es que estoy llevando 3 materias en un cuaderno, ¿no? Y el maestro dice, no, es que yo pedí tantas actividades, y el chico solo cumplió con 5, pero habría que preguntarnos, ¿por qué solo pudo cumplir con 5 actividades? ¿Qué está pasando en casa? Quizás no está teniendo acceso, está yendo a la escuela, ¿qué tanto está yendo a la escuela? Eh, yo creo que ahorita la flexibilidad es tal de que si el niño está asistiendo a la escuela y está contestándonos algunas preguntas, y con algún ejercicio debe de ser suficiente para nosotros poder expresar una valoración. Si tenemos chicos que cumplen con las 30 actividades del trimestre y siempre asisten, maravilloso por ellos, porque están en capacidad de hacer todas esas actividades, pero no es la realidad de todos y nos hemos estado
dando cuenta ahora que estamos ya en el modelo presencial. En la siguiente diapositiva quiero retomar algunos de los retos a los cuales estamos enfrentándonos. Y es que en algunos casos no tenemos casi nada de comunicación con algunos de nuestros alumnos. Como quiera los que van decimos, bueno, las veces que venga aquí a la escuela algo ha de hacer y con eso puedo expresar una calificación, pero seguimos teniendo alrededor de un 15-20% de alumnos que están completamente a distancia. Sus entregas son irregulares, entonces la comunicación no es fluida. Y no podemos estar observando precisamente el desempeño de estos estudiantes. Si ustedes están en secundaria, no sé cómo están en su secundaria, casi muchas secundarias agarraron la modalidad de una semana van unos, otra semana van otros, en otras es 2 días unos, 2 días otros, entonces no hay una continuidad. Entonces, estamos cortando ese proceso en donde a veces podemos ir viendo el desempeño del estudiante y no tenemos las mismas interacciones y el mismo tiempo de los alumnos. Eso hace que también para los chicos se desfasen y también ellos tienen dificultad para tener este seguimiento, sobre todo la semana o los días que no van a clases. Frente a las recomendaciones de la SEP de la evaluación aprobatoria a los alumnos, excepto con los que no hay absolutamente ninguna comunicación, pues tenemos que plantearnos cómo vamos a evaluar a esos alumnos y eso nos remite al siguiente tema, que serían los tips y las recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer en donde la misma secretaría nos dice en el acuerdo, solo hay de 2, de 6 en adelante o no hay nada porque no hubo comunicación? Pues bueno, lo principal es ser flexibles, ¿no? Y decir, bueno, este niño apenas está, porque ustedes lo deben de estar viviendo, yo lo estoy viviendo en la escuela, o sea, tengo todavía estas semanas, esta semana, pues es el segundo día de clases, tengo niños, hola, ya estoy aquí. Es su primer día de clases, o sea, aunque iniciamos en septiembre, hoy sí me estoy presentando. Y lo anterior, pues no hay lo anterior, no hizo entregas a distancia, se está presentando por primera vez, pues tenemos que hacer una pequeña evaluación diagnóstica, tenemos que hacer un trabajo de recuperación, acordar alguna estrategia. Entonces tenemos que ser muy flexibles y, aunque suena como mucho trabajo, sí, o sea, tener caso por caso. Y algo que nos puede ayudar mucho es la coevaluación, la autoevaluación y confiar en los alumnos, de decir, mira, yo aquí subí el proyecto a Classroom, ahí está la rúbrica, califícate. Y esto es bien difícil porque es sacarnos del control de ser nosotros quienes siempre estamos emitiendo esa valoración. Los proyectos con listas de cotejo y rúbricas permiten que los alumnos se empoderen, dándoles a conocer los criterios de evaluación con anticipación, que sean sencillos, que vean un ejemplo de práctica, decir, a ver, yo te estoy pidiendo una infografía, te estoy mostrando un ejemplo de una buena infografía y te estoy dando aquí los criterios y la lista de cotejo de lo que debe de tener tu infografía. Haz tu infografía, súbela y ya, califícate tú solo. Finalmente, tenemos que valorar los aprendizajes informales y aplicar la diferenciación de acuerdo a la circunstancia de cada uno de los alumnos. Como ya lo hemos mencionado y ustedes lo saben y se han estado dando cuenta, pues hay alumnos que tienen pocas posibilidades, su asistencia es muy intermitente y tenemos también que lidiar con ese tipo de situaciones. La siguiente diapositiva, pues es seguramente ya la conocen porque esto nos habla de cómo debemos de tener una evaluación diferenciada de acuerdo a las capacidades de cada estudiante. Porque aquí el examen dice, bueno, el examen es el mismo, es justo, todos van a subir el árbol, pero pues el elefante, el pez, la foca, el pingüino, no van a poder subir el árbol. El único que va a pasar el examen va a ser el changuito y el pajarito, ¿no? Entonces, sí es bien importante que luego nos demos cuenta de que tenemos que tomar en consideraciones que no porque nosotros aprendemos o enseñamos de una manera significa que nuestros alumnos pueden mostrar los aprendizajes con los instrumentos que nosotros diseñamos, ¿no? En la siguiente diapositiva también no debemos de olvidar de considerar
los conceptos de igualdad y equidad en la evaluación. A mí me gusta mucho esta imagen porque nos habla de que para que todos vean el mismo panorama, pues hay quien necesita más ayuda. O sea, hay para quien el examen, lo va a resolver con ojos cerrados y hay otros chicos que simplemente no reportan nada en un examen, no pueden. Entonces también tenemos que considerar que hay que trabajar con una evaluación diferenciada para ellos. Y bueno, pues ahí en la siguiente diapositiva tengo ahí lo que yo llamo un kit de sobrevivencia para la nueva normalidad. Y pues lo primero para mí y que me ha funcionado mucho y veo que los maestros y los alumnos están aprendiendo a manejarlo muy bien, es el uso de las rúbricas, enlistando los indicadores o aspectos que deseamos tomar en cuenta, describir la conducta o los rasgos que queremos observar, desde un desempeño que tiene lo no esperado hasta lo que sí esperamos, y casi todas las rúbricas tienen 3 o 4 niveles de logro, la mayoría 3. Hay muchos sitios donde hay rúbricas hechas y simplemente ponemos los indicadores y ya los arroja. Es bueno en las sesiones de consejo técnico decir, a ver, vamos a tener la rúbrica para presentación oral, proyecto, cuento, y que ya sea un instrumento que puedan usar pues de manera continua, ¿no? En la siguiente diapositiva, aquí vamos a ver un ejemplo de actividad en donde se puede ver que el alumno se le pide que lea cada una de las descripciones y que ponga una palomita en la conducta que describe mejor el trabajo de la unidad. Entonces aquí es, por ejemplo, I can use known comprehension strategies. Sí logré usar esas estrategias, sí no, ¿qué tanto lo logré, no? ¿Puedo identificar de forma general los detalles en los textos? Sí, no, más o menos, ¿qué tanto? Y eso es muy importante porque el alumno se da cuenta que él solo puede saber qué tanto aprendió y qué le faltó aprender. Entonces, pues aquí en este ejemplo del libro de Access podemos ver, en la siguiente diapositiva también vamos a ver un ejemplo de cómo los alumnos se desempeñan y nosotros podemos llevar, esta es una típica lista de evaluación continua en donde el maestro dice, bueno, el alumno 1, aquí tenemos identificadas las conductas, entiende la nueva información, puede responder preguntas sobre esto, y entonces sí, el alumno 1, 2, 3, 4, ahí conforme nuestro número de lista, sí lo puede hacer, no lo puede hacer, que es una manera un poco rápida, medio subjetiva, pero que también nos arroja información, ¿no? Entonces, pues en el libro de Access tienen bastantes ejemplos de esto, y en la siguiente quiero mostrarles, esta la tomé de internet, pues es una rúbrica de presentación orales, y los aspectos que tiene o que se consideraron fue si la presentación fue clara, si el ritmo, tono y volumen de la voz fue adecuado, si se presentó la información de manera ordenada, si se investigó el tema en fuentes fidedignas, y si el material utilizado de apoyo es adecuado, y si se fijan hay un sistema como de semáforo, ¿no? Sobresaliente, notable, aprobado o insuficiente. Y si nosotros vamos a conocer a los chicos con anticipación las rúbricas, ellos saben cuál es la conducta que se espera. Y cuando nosotros les pedimos con la rúbrica que evalúen a sus compañeros, o sea, dicen, sí, tú, aquí tuviste sobresaliente, aquí tuviste notable, aquí fue inadecuado, ¿por qué? Y pueden ellos ir listando y dándose cuenta de qué indicadores cumplieron y cuáles no. En la siguiente tenemos un ejemplo de rúbrica de reporte escrito, los indicadores que podemos tomar en cuenta si la información se presentó de manera organizada en párrafos, si se revisó la ortografía, si el estilo formal, informal
era adecuado, si el uso de vocabulario es correcto, variado, si hay estructuras de lenguaje que se emplean adecuadamente, correctamente, y si el número de palabras cumplieron con lo que se les pidió, la calidad y la pertenencia y la relevancia de la información, ¿no? Y pues bueno, finalmente un tip que yo vuelvo a repetir es flexibilidad. Necesitamos reinventarnos y encontrar diversas formas de evaluar a nuestros chicos, empoderarlos, dándoles los criterios con anticipación y valorar todo lo que es el aprendizaje informal. Todo es valorable, desde las preguntas, desde las actitudes, cómo interactúa con sus compañeros. Y aquí entra todo lo que es la diferenciación. Entonces, esto creo que para mí sería lo que más quisiera que ustedes recuerden. Flexibilidad, diferenciación, estar abiertos a empoderar a los alumnos para que evalúen a sus pares, para que se evalúen ellos mismos y pues que soltemos un poco el control de ser los únicos que emitimos una valoración. Vamos a compartir esta responsabilidad también con los chicos. Y bueno, pues yo creo que ahora nos podemos ir a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un poquito de tiempo. Si hay alguna pregunta, pues adelante, estoy a su disposición. Gracias, Tania. Maestro, si alguien gusta compartirnos alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat, o si desea puede levantar la mano y con todo gusto le abriré el micrófono para que haga su pregunta. Jesús, ¿tendremos alguna pregunta a través de redes? No, a través de redes no tenemos ahorita ninguna. Pues bueno, pues. Maestra Sí. Tania, tenemos una pregunta. Sí, adelante. A través del chat, la maestra Laura López pregunta: compartir la responsabilidad de autoevaluación de los alumnos que no son tan participativos nos apoya a brindar a ellos la oportunidad de ser honestos en su respetará. Pues definitivamente sí, y es un proceso en el cual los tenemos que entrenar. Hay algunos que van a ser muy honestos y hay otros que no van a ser honestos. Y sí tenemos que tomarnos el tiempo de sentarnos con ellos y decir, a ver, tú te estás poniendo aquí esta valoración. Vamos a revisar juntos tu trabajo. Sé honesto. ¿Estás seguro que esto se cumplió aquí? Porque yo no lo puedo apreciar en tu trabajo. Mira, aquí te muestro un trabajo en donde sí se aprecia. Por supuesto que es un proceso y no es de la noche a la mañana, pero es algo con lo que tenemos que empezar. Después de un tiempo los alumnos lo comprenden, lo aprecian. Y es como todo, es una nueva competencia que tenemos que enseñar a los chicos porque también nos baja la carga de trabajo. Es una carga enorme para nosotros estar siendo todo el tiempo los únicos que emitimos una evaluación. Y es también trabajar con valores y empoderarlos, o sea, trabajar con el valor de la honestidad, porque también recordemos que sobre todo en primaria y en secundaria estamos formando. Sí damos conocimientos, pero no nada más impartimos aprendizaje. También estamos acompañando en la formación de seres humanos y estamos practicando la honestidad, la resiliencia, el autoconocimiento y otras habilidades. Por eso, aunque es complejo, yo creo que verdaderamente es importante. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí en el chat dice, ¿podemos ver la repetición en algún medio? Pues creo que se queda colgada la presentación en la página de Facebook. Y pues si no hay algo más, pues ha sido un placer enorme colaborar con EDB. Les agradezco infinitamente su tiempo porque yo sé que están cansados, están saliendo de sus trabajos y siempre que se tomen el tiempo de unirse a esta visión transformadora de la educación
y a los esfuerzos que están haciendo editoriales como EDB para que nosotros estemos cada vez más preparados y tengamos más herramientas para hacer nuestra labor más eficiente y de mejor manera, pues habla muy bien de ustedes porque habla de su pasión por la educación y de su interés por ser mejores docentes. Les agradezco infinitamente que se hayan conectado. Gracias, doctora. Si no tenemos preguntas, Daniel, ¿quieres apoyarnos a cerrar la sesión? Pues solamente reiterar lo que ya dijo Tania. Esta presentación fue muy interesante. Son temas que tratamos y conocemos, pero está bien hacer este repaso y luego también plantearnos, como lo dejó muy claro, qué tenemos que hacer ahora en esta nueva normalidad y a todos los retos que nos estamos enfrentando con estos alumnos que pues, están pasando por situaciones bastante complejas. No nada más nosotros, también tenemos que tener sensibilidad con ellos y transmitirles esta seguridad de que pueden ellos seguir adelante y empoderarlos para que puedan volverse los dueños de su aprendizaje sobre todo, ¿no? Que ellos son los primeros en primera persona los que se van a beneficiar. Y nuevamente, pues, agradecer a todo el mundo que hizo posible este webinar y a los docentes que por favor vean nuestros libros de Access de inglés, que los hemos hecho con un enfoque precisamente para que sea más fácil dar la clase con actividades muy agradables y entretenidas y también que puedan tener estos instrumentos de evaluación y otros elementos que hemos puesto a su disposición. Los libros del docente van a estar traducidos para que los puedan utilizar, lo mismo los readers, y todos los audios también para que puedan utilizarlos y descargarlos y como ustedes lo vean. Entonces, les agradezco. Si les gustó, nos dan un like, apoyen nuestro trabajo, porque también es la manera en que nosotros tenemos esta retroalimentación de saber que vamos en el buen camino. Y cualquier cosa, estamos aquí para pues, comentarlo. Gracias. Buenas tardes a todos y que tengan un excelente fin de día. Gracias y nos estaremos viendo en otros seminarios. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.